Participar en primarias, debatir documentos, hacer elecciones autonómicas, municipales. El esfuerzo ha sido ímprobo y yo creo que a la luz hay que hacer una reflexión de autocrítica, pero también de saber que la dirección por parte del secretario general de Podemos, de Pablo Iglesias, ha sido en los momentos complejos una decisión audaz y de reconocimiento que yo creo que en una etapa de primarias, de congreso como este, debíamos primero poner encima de la mesa, poner en valor el esfuerzo de una persona como Pablo Iglesias, el acierto político de Pablo Iglesias y de mucha gente más. Y de mucha gente más que ha construido un partido político que ha sido imprescindible para construir la alternativa de gobierno en la que nos encontramos. Llegamos a estas primarias con diferentes modelos políticos y diferentes modelos organizativos. Sentar la base de que el modelo organizativo crea un modelo político creo que es una base obligatoria para cada uno. Y además de honestidad, reconocer que el modelo político que se presenta y que está encima de la mesa no es el mismo. No es el mismo y que surge de esos 2 años y medio, 3 años de hacer política. Yo creo que el punto de inflexión en estos momentos surge en marzo del 2016, cuando hay una dura experiencia política, ¿no? Cuando hay el primer encuentro con la política en mayúsculas y hay una oportunidad de investir como presidente del gobierno a una persona. Yo creo que es un punto de inflexión en Podemos importante y que construye desde entonces las 2 alternativas que están encima de la mesa ahora. Hay que reconocerlo, hay artículos publicados, hay unas posiciones claras con respecto a cuál debía ser la decisión por parte de Podemos en la investidura de Pedro Sánchez, a una investidura de Pedro Sánchez en la que estaba cerrado un acuerdo político, económico y social con una otra candidatura como es Ciudadanos, como otro grupo parlamentario que era Ciudadanos, y a partir de ahí empiezan pues diferentes marcos y rumbos políticos que tienen como consecuencia, creo que el diseño del modelo organizativo que está encima de la mesa. Es verdad que en el Parlamento, prácticamente, yo creo que en todos los congresos, José también podrá dar razón, hay mucho trabajo, y mucho trabajo que casi nunca sirve para nada. Las 2/3 partes del trabajo parlamentario prácticamente es hacer que parece que haces. Pero sí se hace política, sí se hace política. Y justamente para la política que queremos hacer, para la construcción no solamente de una alternativa para ganar el 2020, para construir un partido más fuerte, también está en construir una oposición más útil. Y creo que en esta experiencia institucional sí que hay 2 posiciones en qué forma hay que hacer política. Si queremos que se convierta en una herramienta de acomodo al reparto institucional o de los grupos parlamentarios, o un grupo parlamentario de acomodo a lo que ha sido el reparto de la tarta política en este país, o quiere ejercer una oposición útil y diferente. Si Podemos nace con la visión de ejercer una política diferente a lo que había sido la política tradicional o la mala política en este país, es porque hubo una persona, hubo un colectivo, hubo un grupo de personas en este país, de muchas personas, que reconocieron la valía de decir la verdad y de que no valía cualquier tipo de oposición política para construir una alternativa de cambio social. Eso es, yo creo, esa es la consecuencia de lo que yo creo que está ahora mismo encima de la mesa. Cuando hablamos literalmente, y yo creo que todas estas intervenciones que hacemos para defender la candidatura de la lista de Pablo Iglesias, llegamos a la conclusión de que es un momento clave e histórico. Y yo creo que, como decía María, es verdad. Volvemos otra vez a tener un punto de inflexión, otra vez otro momento histórico en el que es determinante, y lo leí el otro día, ¿no? No solamente este momento es crucial para Podemos como organización, sino que también es crucial para tener una alternativa política en Europa. Y creo que solamente se puede hacer a partir del documento político de Pablo Iglesias. Ese documento político de Pablo Iglesias parte de un documento organizativo en el que quiere construir un músculo social lo suficientemente grande, y ahí estáis vosotros, los inscritos y inscritas de Podemos, para conseguir hacer esa posición valiente durante estos 3 años y ser una alternativa de gobierno en el 2020. La importancia que se da al músculo político de Podemos es crucial para conseguir políticamente algo, no es algo accesorio. Yo soy diputada por Toledo, estoy en el Congreso de los Diputados, y yo desde el primer día que estoy ahí
he visto la mirada de miedo, de incertidumbre hacia una nueva formación política que no sabía lo que iba a pasar con ella. Esa mirada de recelo, de incertidumbre, de no acomodo a las formas políticas, creo que son fundamentales mantenerlas como tensión política y social en los próximos años. Si no conseguimos mantener esa tensión política, si no tenemos claro que la candidatura de Pablo Iglesias lo que persigue precisamente es mantener la tensión política para que no nos despistemos de que en este país se van a consolidar las desigualdades políticas y sociales generadas tras un gobierno de 4 años del PP, estamos muertos y nos convertiremos en otro partido más dentro del escenario político español. Creo que esas, no sé si he ido muy deprisa porque quería abreviar por los tiempos, pero creo que son las claves. No estamos a una alternativa diferente, más que la marcada por un secretario general que tiene muy claro, y así lo expresa su documento político, qué es lo que quiere. Luego hay otras discusiones que están encima de la mesa, desde luego. Hay otras alternativas que yo creo que, como ha dicho María, son muy importantes. Hay un documento político en el que para crear ese músculo social da una relevancia especialmente dirigida a los círculos y a los inscritos e inscritas, en la que se construye desde la base un movimiento suficientemente grande como para apoyar esa acción política. Creo que es necesario que ese musgo político se crezca en estos años, y creo que la única persona capaz de mantener la tensión política en las instituciones y de mantener una tensión política en las bases es la candidatura de Pablo Iglesias, a Pablo Iglesias como secretario general, y a un equipo que reconoce la valía del mantenimiento de un músculo social importante para conseguir de verdad que cambien las cosas en este país. Espero haber sido no mareada, pero sin marcar claramente, yo creo que las claves de cuáles son las candidaturas y cuáles son los proyectos políticos. A partir de ahí, pues claro que Podemos quiere una organización más feminista, pero quiere una organización más feminista que sepa que el feminismo no es un feminismo de salón, que el feminismo tiene que ser también un reconocimiento de la injusticia social. Claro que queremos un modelo organizativo más descentralizado, desde luego, pero no aquel que dé más poder a los secretarios generales autonómicos que al secretario general. No sé, si queréis luego en el debate podemos entrar más a fondo en los documentos organizativos, pero yo creo que la línea política ahora mismo que mantiene la candidatura de Pablo Iglesias, de Podemos para Todas, prácticamente se reduce así lo que he podido expresar más o menos en esta intervención. Muchas gracias. Me voy a hacer un monedero, me voy a poner de pie, porque sois muchos y la verdad es que me da cosa esto de estar así hablando. No es tanto para que me veáis, es que también quiero veros yo a vosotros, ¿no? Bueno, yo también voy a intentar ser breve, aunque la verdad es que a veces cojo el carrete y me enrollo de más, pero voy a intentar ser breve porque supongo que también todo el mundo, a mí me tenéis más visto, más bien que mal, espero, pero me tenéis más visto, y espero que Juan Carlos creo que es el que tiene que hoy cerrar con broche de oro este acto, que me parece ya de por sí precioso por tanta gente, ¿no? Por lo tanto, yo no voy a entrar demasiado en los documentos, no voy a entrar demasiado en la dinámica. Los documentos están ahí para leerlos, creo que todos los podéis leer, y si luego queréis podemos hablar de ellos. Yo voy a hacer algo que tiene que ver con las razones, con intentar explicar las razones por las que apoyo esta candidatura. Yo no voy en la lista, ni voy a estar en ese equipo que salga elegido a priori. Yo soy secretario general de Castilla-La Mancha y estoy ya con demasiado trabajo, como decía Gloria, en Castilla-La Mancha, pero tengo muy claro el equipo que quiero, la candidatura que quiero y por qué les apoyo. Y lo que quería compartir con vosotros son básicamente esas razones. Antes de empezar a hablar de esas razones, quería retomar algo que han dicho también tanto María como Gloria. Veréis, yo estoy convencido de que en Podemos nos hemos equivocado mucho, por dos razones. O por más de dos razones. Una, porque somos humanos y todavía no conozco a ninguno ni a ninguna que no se haya equivocado jamás. Dos, porque además de ser humanos hemos intentado hacer una cosa muy grande con muy pocas herramientas, haciéndola además de manera muy diferente a la que lo han hecho todos los partidos. Hemos querido construir un partido político que no fuera exactamente un partido político, que fuera un partido en movimiento, además sin pedirle dinero a los bancos, además con la voluntariedad de la gente, además todo para asaltar los cielos en un proceso electoral loco y acelerado, y todo ha sido muy intenso y nos hemos jodido la biografía y de repente hemos dejado nuestros trabajos o nuestros no trabajos y nos hemos metido en candidaturas y hemos llegado a ciertos ayuntamientos y hemos llegado, por ejemplo, aquí a las Cortes de Castilla-La Mancha.
Es imposible que gente, como es mi caso, que no estaba en la política, que estaba en la universidad dando clases, no nos equivoquemos a la hora de hacer ciertas cosas cuando las tienes que hacer con una ilusión tremenda, con una pasión tremenda, pero con los miembros que teníamos. Es imposible no equivocarse. Pero os voy a decir, a mi modo de ver, por qué incluso estoy orgulloso de que nos hayamos equivocado. Porque creo que, a diferencia de los otros partidos, nosotros nos hemos equivocado intentando cambiar las cosas, mientras que me parece que otros partidos se están equivocando intentando que todo siga exactamente igual. Si me tengo que equivocar, y me equivocaré seguro, que sea por intentar cambiar las cosas y hacer las cosas de otra manera. Y cuando hay que inventarse las cosas y hacerlas de otra manera, cuando hay que crear, entre comillas, un espacio nuevo, a mí a veces me gusta hablar de una tierra desconocida, de ese territorio en el que uno todavía no sabe muy bien hacia dónde va. Lo lógico es perderse y dar más de una vuelta para llegar al objetivo. Yo lo único que sé es que desde que nos hemos metido en esta aventura, seguro que nos hemos equivocado, pero seguimos caminando con el mapa. Y me da, con el mapa quizás, y con una brújula que no funciona siempre todo lo bien que quisiéramos, pero creo que todo el mundo sabe a dónde queremos ir. Y ahí empiezan las razones por las que yo estoy aquí. Lo he contado muchas veces, María me regaña porque es algo de lo que hemos hablado muchas veces, pero es que no me canso de contarlo. Yo creo que estoy en Podemos básicamente por dos cosas. Estoy en Podemos porque no había encontrado otro espacio político que entendiera, que representaba los anhelos que yo tenía y que entendiera además que representaba de alguna manera una fraternidad de gente muy distinta. Yo estoy convencido de que aquí, si cada uno pudiera decir de dónde viene y si ha tenido tradición política o no la ha tenido, encontraríamos una diversidad amplísima. Gente que lleva unas militancias y unas luchas muy largas desde hace mucho tiempo, gente que estaba politizada, pero no en la lógica de los partidos políticos, sino en la lógica de la lucha social o de asociaciones de vecinos o de asociaciones de otro tipo que trabajaban con personas y para personas, y gente que por primera vez salió de su casa y dijo, pues ya estoy harto de ver salsa rosa y voy a la calle y voy a ver si hago algo, ¿no? Esa fraternidad de los distintos, a mí me parece que no la había visto en otro partido, y es una de las cosas que más valoro. Fraternidad de los distintos significa que no nos preguntábamos de dónde vienes, sino que nos preguntábamos hacia dónde queremos ir, todavía sin saberlo demasiado bien, pero sabiendo que queríamos ir hacia un lugar distinto del que estábamos. Y sobre todo, la gran pregunta que yo le hacía, por lo menos a la gente en mi círculo, en la Asamblea de Talavera de la Reina, es: oye, quizá no sepamos muy bien dónde queremos ir, pero ¿vamos a ir juntos? Y la gente decía que sí, y que íbamos a construir esto, fuera como fuera, juntos y juntas. Y ese me parecía el primer gran valor, gran valor. Por eso a veces cuando he oído, algún compañero decir que en Podemos hemos hecho las cosas a toque de corneta, decía, yo digo que no. Yo digo que no las hemos hecho a toque de corneta, que las hemos hecho en todo caso, y a mí me gusta más decirlo así, a toque de trompeta. Pero a toque de trompeta, como los que hayan leído la Biblia lo entenderán, como aquellas trompetas de José que querían derribar los muros de Jericó, que eran los muros, a mi modo de ver, del bipartidismo. Y esa es la trompeta y ese es el sonido que yo he oído siempre en Podemos, ¿no? Y seguramente Pablo es una de esas personas que más me ha hecho escuchar la trompeta. Yo no me he sentido nunca ni en el Consejo Ciudadano Estatal, ni en el Consejo Regional, ni en el Consejo Municipal de Talavera, ni con los círculos, nunca he sentido que nadie me tocara la corneta, ni para irme a dormir, ni para ir a despertarme por la mañana. Nadie me ha tocado diana. Yo lo que he escuchado siempre es una pasión por querer cambiar las cosas, cada uno a su manera, seguramente con discusiones. Menos mal que discutimos. Eso es la pasión política. Lo otro se llama Partido Popular o incluso Partido Socialista y se parece a la trivialidad de las tumbas. O sea, es más aburrido que... Iba a decir, a mí me gusta, ¿no? Pero algunos de esos programas de la 2 que ponen, no sé, el ornitorrinco, ese animal tranquilo, que te ponen para echarte la siesta. Eso me parece a mí el congreso del PP de este fin de semana. Un congreso donde quizá la gran lucha, y no nos enteraremos demasiado bien cómo se resuelve, es si María Dolores de Cospedal sigue siendo secretaria general del partido o no, ¿no? Creo que es bueno que discutamos, creo que es necesario, además que discutamos con pasión, pero que discutamos desde esa idea de fraternidad, desde esa idea de lealtad, desde esa idea de vamos a ir juntos incluso aunque no sepamos muy bien a dónde vamos, aunque yo creo que cada vez
tenemos más claro. En estos 2 años y pico cada vez tenemos más claro lo que no queremos y lo que sí queremos. La segunda cosa que encontré en Podemos y que todavía me acompaña es lo digo siempre, una cierta idea de emancipación política. Que no nos hagan la política, que no nos hagan la política a los demás, que no nos la marquen, que hasta donde lleguen nuestras fuerzas y hasta donde seamos capaces, y juntos y juntas yo creo que somos bastante más capaces de lo que parece, hagamos la política nosotros. Que ya está bien de ir a pedirle al alcalde de turno o al concejal de turno o al diputado de turno que haga las cosas por nosotros. Porque la realidad es que se lo apunta en una libreta y te dice, sí, no te preocupes, que ya te llamaré, y casi nunca te llama y casi nunca lo hace. Y se ha visto claramente, y en eso sí que estoy completamente de acuerdo, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, que cuando la gente se junta y moviliza y presiona y llama y toma la política en sus manos, las cosas salen bastante mejor, bastante mejor. Y eso es la experiencia que estamos teniendo en Podemos, una experiencia de emancipación política que tiene que ver con poder hacer la política con nuestras propias manos. Por eso hay un debate con el que yo no estoy de acuerdo. Al menos yo no estoy de acuerdo. Yo no creo, en el fondo hay dos. Yo no creo que nosotros tengamos que ver si tenemos que estar en las instituciones o en las calles. Tenemos que estar en los dos sitios. Yo estoy en los dos sitios. Soy vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. No me queda otra que estar allí. Otra cosa es cómo estamos en las instituciones y qué hacemos. Y hay una cosa que decía Gloria que es verdad. Tenemos que hacer una cantidad ingente de trabajo que muchas veces sabes que no vale para nada. Un debate general no vale para nada, porque solo es una toma de posición política y se entera quien se entera, o una proposición no de ley. Pero no es menos cierto que desde que estamos en Podemos Castilla-La Mancha, en esta región, se han llevado a las Cortes distintas leyes, y las ha llevado todas Podemos, que hoy en día son una realidad. Una ley de transparencia que no teníamos, una ley de procedimientos de emergencia ciudadana que no teníamos, una ley de participación que está a punto de aprobarse que no teníamos, una ley de auditoría que está a punto de aprobarse que no teníamos. Hemos recuperado la tarjeta universal, vamos a implementar el plan Podemos famoso para que nadie esté sin casa, nadie esté sin suministros y nadie esté sin una renta, sea por el trabajo o sea por la renta garantizada. Claro que hay que estar en las instituciones. En las instituciones también se hacen cosas. No logro entender a quien dice que hay que ser útiles en las instituciones. ¿Qué pasa? ¿Que somos inútiles? ¿Y todo lo que hemos hecho en estos 2 años, qué pasa? ¿Que no ha servido para nada? Yo me considero muy útil en las instituciones, pero eso no significa que nos tengamos que enclaustrar allí. Significa que lo que pasa en las instituciones en buena medida tiene que venir de vosotros y de vosotras y de la gente. Cuando he dicho emancipación política, es que si queremos mejores leyes, si queremos mejores propuestas, tienen que venir de la gente. No dejéis en las manos de ningún cacique político la política, ni siquiera de los posibles caciques de Podemos. Eso os lo digo así. El segundo, entre comillas, falso debate es si tenemos que ser moderados o radicales. Pues miren, de mí, lo digo muchas veces, de mí dicen siempre, tú eres muy moderado, ¿no? Bueno, no sé qué significa moderado, que no grito demasiado y que no hago demasiados aspavientos. Pero para mí ser moderado o ser radical no tiene que ver con si uno es muy aguerrido o es muy tranquilo. Tiene que ver con si dice o no dice la verdad, con el coraje de decir la verdad de cómo son las cosas, de cómo entiende que son las cosas. Y a mí me parece que se pueden decir verdades como puños muy tranquilamente. Que no se trata de armar grandes circos, que se trata de decir la verdad. Y esa es de alguna manera, la cuestión que para mí tiene que predominar en Podemos. Ser radicales a la hora de decir lo que pensamos, lo que queremos y de luchar por ello, sabiendo que a priori casi todo está en contra. En las instituciones lo tenemos todo en contra, porque los otros partidos, lo he dicho antes, seguramente también se equivocan. Pero creo que se están equivocando todo el rato queriendo que nada cambie. Los únicos que estamos intentando introducir cambios en la forma de entender y de practicar la política somos nosotros, y quizá por eso nos caen pues, más leches de las que a uno le gustaría. No me voy a alargar porque creo que lo que quiero realmente es que hable Juan Carlos y que luego podamos hablar con vosotros, pero sí quiero hacer una última reflexión. Veréis, yo no solo creo en Pablo Iglesias, y además es alguien a quien aprecio intelectual, afectivamente, y porque creo que cuando han llegado los momentos duros, y mirad que ha habido muchos, yo que soy solo secretario general de aquí, muchas veces me levanto por las mañanas pensando, madre mía, ¿dónde estoy metido?
intento acordarme de Pablo y digo, bueno, si está chupado, porque al pobre Pablo le han dado, digamos, de todos los colores y desde todos los sitios, ¿no? Y yo creo que siempre ha estado a la altura, y no es fácil estar ahí. Entonces es alguien a quien admiro y respeto muchísimo. Justamente por eso, y aunque yo no soy de los que voy a defender jamás ni a un secretario general plenipotenciario, que pueda hacer lo que le da la gana, eso no es lo que creo que buscamos en Podemos, tampoco quiero un secretario general de cartón. Yo no quiero un secretario general de cartón, yo no quiero un secretario general que luego tenga un equipo que no le deje, digamos, tomar decisiones cuando llegan los momentos difíciles. Yo no quiero un secretario general que tenga un equipo que el secretario general diga vamos para Murcia y los otros se vayan para Cáceres. No puede ser, porque eso no va a hacer que consolidemos ese partido político que tiene que ser distinto a los demás, pero que al fin y al cabo tiene que ir madurando hasta convertirse en un partido político. Voy a poner un símil que creo que todo el mundo entenderá. Yo creo que cuando a un equipo le va bien, no es porque el entrenador de fútbol mande muchísimo y tenga esclavizados a los jugadores, sino porque sabe dirigir a los jugadores, porque marca una estrategia y los jugadores juegan, se compenetran, empatizan entre ellos y los resultados llegan. Pero todos sabéis, sobre todo a los que les gusta el fútbol, que cuando los jugadores de un equipo quieren echar al entrenador, generalmente lo que hacen es ir a las ruedas de prensa o delante de los micrófonos y decir: nosotros apoyamos a muerte a nuestro entrenador, nosotros estamos a tope con nuestro entrenador, el míster es lo mejor del mundo, pero salen al campo y juegan a otra cosa, o no juegan a nada, o han perdido la ilusión, o se vuelven apáticos. Y es la manera de acabar perdiendo el partido, de acabar perdiendo otro partido, de acabar perdiendo el campeonato, porque lo que buscan no es ganar un campeonato, lo que buscan es echar al entrenador. Y por lo tanto, insisto, yo no quiero un secretario general plenipotenciario, creo que no es lo que marcan los documentos que estamos defendiendo, pero tampoco quiero un secretario general atado de pies y manos, de cartón, para ponerlo así y abrazarlo y decir: mirad qué bien nos queda aquí este tipo que no puede hacer nada. Por eso, compañeros y compañeras, apoyo, digamos, a estos documentos. Primero, por las razones que se han dicho y las que se dirán. Y segundo, porque sinceramente creo en este proyecto y lo voy a defender a muerte. O sea que os invito a todos, estamos en un acto de campaña y por lo tanto lo voy a decir, os invito a todos, no solo a que votéis a Pablo, sino a que votéis a todo el equipo y al proyecto de Podemos para Todos. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Yo muy contenta. Me alegro. Ya está. Viéndonos a vosotros superior, la reina del mundo. Como diría Trillo, qué alegría estar aquí en Teruel. Vamos, déjate ahora, Victoria, no me lo nombres. Bueno, es un acto político, pero creo que como acto político tenemos que hablar de política. Creo que estoy tan cansado de las mentiras de todos los lados, ¿no? Ayer contaba que una historia que me acuerdo de la Unión Soviética, que paran a un ciudadano por la calle y le dicen: soy del KGB. El otro se asusta y dice: dígame qué opina del gobierno. El otro dice: joder, el KGB, qué susto, ¿qué le digo? Y dice: pienso del gobierno lo mismo que usted. Y dice: pues no tengo más remedio que detenerle, ¿no? El chiste es medio malo, ¿no? No exageréis. Mira, hace 3 años, cuando pusimos en marcha Podemos, hicimos un análisis de algo que entendíamos que era esencial, porque pasa rara vez. Mira, solamente 3 veces en la historia de nuestro país ha ocurrido algo que permite cambiar las cosas. Es que solamente 3 veces los sectores populares y las clases medias se han juntado para un objetivo común. La primera vez fue en 1931, durante la Segunda República. Se pusieron de acuerdo para acabar con el antiguo régimen y también para frenar, ¿no?, lo que era un auge del autoritarismo en Europa. Se beneficiaron ambos. Las clases medias se beneficiaron porque aumentó el Estado social, hubo más funcionarios.
las mujeres consiguieron por vez primera el voto, hubo un incremento de la cultura, hubo una explosión, ¿no?, en todos los ámbitos culturales, hubo colegios bilingües por vez primera en nuestro país, y los sectores populares también se beneficiaron, se alfabetizaron, consiguieron por vez primera derechos sociales, bajó la jornada laboral, hubo derechos que acompañaban a la vida de los trabajadores y trabajadoras, los hijos empezaron a tener futuro, y eso, fijaos, fue tan relevante que hubo que ponerle freno. Fue, fijaos, esa unión de sectores populares y clases medias lo que logró echar por segunda vez a los Borbones de España. Decía Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores de la Revolución Francesa, luego del directorio con Napoleón, un noble muy listo y muy cínico, decía: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Echaron por vez primera a los Borbones. Fijaos que se rompió también con una idea terrible, que era el centralismo, ¿no?, como el no reconocimiento, ¿no?, de que España es una España plurinacional, y se rompió también con el bipartidismo. Fue la primera vez que se adjetivó la Constitución como democrática, y resultó tan intolerable para los sectores poderosos que dieron un golpe de Estado. Y porque el golpe de Estado fracasó, pese a tener el apoyo de Hitler y de Mussolini, el golpe de Estado fracasó porque había un pueblo con conciencia. Empezó la guerra civil, que terminaron ganando. La segunda vez que nos juntamos sectores populares y clases medias fue durante la transición. Y también había una voluntad común de acabar con el franquismo y salir de la noche oscura de la dictadura. Pero ahí ocurrió algo muy importante, fijaos, que lo que había sido un diálogo entre sectores populares y clases medias durante la Segunda República, durante la transición tuvo un pequeño cambio, y es que el Partido Comunista, dirigido por Santiago Carrillo, tomó la decisión, con motivo de los pactos de la Moncloa, de decirle a los sectores populares que se fueran a su casa. Y se planteó, fijaos, como una oferta al gobierno de Suárez que se abandonase la calle. ¿Qué ocurrió? En primer lugar, que el pueblo no hizo caso. Los pactos de la Moncloa fueron del 77 y en el 79 fue el año con mayor conflictividad laboral de la historia de nuestro país. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que ese pueblo que no hizo caso, después no quiso ya votar al Partido Comunista y en el año 82 votó al Partido Socialista. La transición, fijaos, hubiera tenido otros contornos si se hubiera mantenido el diálogo entre sectores populares y clases medias. Pero fueron las clases medias de entonces, que eran clases medias de verdad. Hoy hay gente que gana 1000 euros y dice: yo soy de clase media. ¿Pero tú qué dices? Yo gano 1000 euros, yo piloto. ¿Pero tú qué vas a pilotar con 1000 euros? Fijaos que eso es lo que explica algo que, por ejemplo, pasó en Finlandia. En Finlandia dijeron: aquí hay una educación pública única y no vamos a financiar con dinero público, con dinero de todos, enseñanzas privadas de ningún tipo. ¿Y qué hizo eso? Hizo que todos los ciudadanos y ciudadanas de Finlandia sabían que iban a llevar a sus hijos a colegios públicos y presionaron para tener una enseñanza pública. Aquí, en cambio, fijaos, fue esa dirección de los sectores de clases medias los que establecieron algo que les interesaba a las clases medias y menos a los sectores populares. Los sectores populares querían colegios públicos. Las clases medias, colegios concertados, a menudo religiosos. Es una señal, fijaos, entre otras muchas, de lo que significó que no se mantuviera ese diálogo entre sectores populares y clases medias durante la transición, que es también, fijaos, lo que hay detrás de que tenemos el Estado social más débil de la Unión Europea, de nuestro entorno de la Unión Europea 15. Y es un sector público débil, y es un gasto público débil, porque teníamos que haber presionado en ese momento, pero como nos fuimos a casa, desapareció esa presión. La tercera vez que se juntó esta posibilidad de diálogo fue con el 15M. El 15M juntó en las plazas a clases medias proletarizadas, clases medias que de repente se vieron empobrecidas, y a sectores populares. Y ahí ocurrió algo muy maravilloso. Dejadme que os lo cuente con un ejemplo. En Guipúzcoa hay una cosa muy bonita que se llama las casas de la dona, las casas de la mujer. En las casas de la mujer son espacios autogestionados por mujeres que atienden a las necesidades que definen las propias mujeres. Hay cursos, por ejemplo, de envejecer es bello, donde hay mujeres que allí reciben información, charlas, debates, discusiones acerca de que no tienes que ser como Madonna. Es decir, que no tienes que tener 60 años y tener más operaciones, porque no hace falta.
porque envejecer también es hermoso. ¿Qué ocurre, fijaos, con las casas de la mujer en Guipúzcoa? Que la casa de la mujer en San Sebastián está en una zona de clase media, incluso de clase media alta. Y las mujeres de clase media van a esa casa de la mujer porque encuentran ahí un reconocimiento de sus necesidades, de sus problemas, de su identidad, en sociedades todavía tan machistas como las nuestras. ¿Y sabéis qué ocurre ahí mágico? En esas casas de la dona está esa mujer de clase media o clase media alta, pero también está la mujer que le limpia en su casa. ¿Y sabéis qué ocurre ahí? Que la mujer de clase media se junta con la mujer que le limpia o que le cuida a los hijos y se da cuenta en ese espacio de que comparten cosas. De que esa mujer que es igual que ella tiene dificultades porque limpiar no tiene el mismo reconocimiento social ni tiene la misma remuneración que cuando tienes trabajos de clase media. ¿Y sabéis qué ocurre ahí mágico? Ahí ocurre una palabra que está en el corazón del aire de familia de lo que tradicionalmente se ha llamado la izquierda y que es algo más amplio que la izquierda. Ahí ocurre empatía. Y esa mujer de clase media tiene empatía con esa mujer de un sector popular. Y juntas tienen mucha más fuerza para hacer valer los derechos de las mujeres. Eso ocurrió en el 15M, que de repente nos encontramos sectores diferentes compartiendo análisis. Ahí, fijaos, en ese diálogo tan poderoso, empezó el comienzo de las discusiones que hemos tenido en Podemos y que también las vamos a discutir en Vistalegre 2. En el entorno ese, fijaos, había también una discusión acerca que había hablado 1000 veces con Pablito, con don Pablo. Le habíamos hablado 1000 veces en la facultad. Y es que, fijaos, vivimos en sociedades capitalistas. Y las sociedades capitalistas son sociedades que siempre funcionan con ciclos. Según aparece un nuevo invento, el vapor, o la química, o el motor de explosión, la economía se mueve, hay un momento de ascenso, pero cuando todo el mundo comparte esa tecnología, las empresas ganan menos, ¿y qué ocurre? Que se van para abajo. Son los momentos de crisis. La crisis de 1890, de 1929, de 1973 y la actual. Os pido que reflexionéis sobre una cosa muy importante, muy importante. Y me da mucha rabia, fijaos, que en 3 años de Podemos no hayamos construido más documentos políticos. Menos tele, amigas y amigos, y más libros. No vamos a cambiar si no volvemos a estudiar, si no volvemos a reflexionar, si no volvemos a discutir. Y en la tele eso no se hace. Yo os lo digo porque esta mañana en 2. Esta mañana, claro, es que esta mañana ha estado en Ana Rosa. Estuve en el roscón de Reyes de Carmen Lomana, así que no... Bueno, ahí saliste ganando, creo yo. Pues no creas. Yo siempre cuento que en el roscón aquel que yo le dije, Pablo, ¿sabéis qué? Cuando esta señora me retó a un debate y yo quedé con ella y fuimos a un bar, así de Malasaña, y cuando salimos había paparazzi. Y digo, ¿esto qué es? Ya me agarras el brazo. ¡Ah! Los había llamado ella, ¿no? Pero, ¡ah! ¡Un fotógrafo! Yo estaba viendo, ¿esto qué es, no? Y 2 días después, una revista que se caracteriza por su profundidad filosófica, tiene una gran influencia germánica, El ¿qué me dices? Tituló también con profundidad, ¿no? De ciencia política, y salió una foto, yo con la boca abierta diciendo, ¿esto qué es? Y ella así como, ¡ah! Y decía el titular, Carmen Lomana y el líder de Podemos de Malasaña, ¿quién sacó el monedero? Pues yo, ¿qué lo va a sacar? Los ricos... Es maja la Lomana, es pija, pero es maja. Recuerdo que aquí en aquel roscón, siempre lo cuento, es que me parece que es maravilloso. Yo estaba ahí, no, en el roscón no, en fin, después de la discusión y tal, me invitó al roscón y yo le dije, Pablo, ¿sabéis qué ocurrió? Que nos conoció 1 millón de personas, 1 millón de personas, por salir en la revista ¿Qué me dices? Porque de repente nos normalizó, éramos bolivarianos, éramos peligrosos, éramos etarras, recordad lo que éramos. Sí. Por cierto, acabo de decir allá afuera, he dicho, pues tú y yo estos días pensando que realmente tenemos influencia bolivariana, porque hemos protagonizado un culebrón venezolano estos días, ¿no? El caso es que nos conoció mucha gente que nos tenía miedo, ¿no? Entonces cuando me invitó la Lomana al roscón de Reyes, yo le dije a mi secretario general, Pablo, me ha pasado esto.
pero no toca ir, ¿verdad? Me dijo, Juan Carlos, eres un soldado. Y yo, Pablo, es muy duro. ¿No quieres que atraque un banco? ¿No quieres...? Mándame alguna cosa así más sensata. Juan Carlos, un soldado tiene que ir a... Y recuerdo que fui allá aquel roscón y yo estaba allí, en una esquina asustado, ¿no? Aquello estaba lleno de nobles y de gente famosa, yo ahí, así, y me venían los camareros. ¿Cómo usted algo, don Monedero? Y yo, no, gracias. Yo estaba ahí diciendo, me envenenan, ¿no? Y había ahí prensa del corazón y esas cosas. El día titular, al día siguiente, me venían muchos camareros. Tome algo, que me ha dicho doña Carmen que come usted algo. Y yo, no, gracias. Y al día siguiente titularon los medios, Monedero es muy frugal, apenas probó bocado, ¿no? El caso es que en uno de los corrillos, la gente me rodeaba así y ya se hace un corrillo y una señora que tenía estudios superiores va y me dice, pues voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Digo, pregunte usted. Y me dice, ¿es verdad que vais a abolir la Navidad? Recuerdo que yo le dije, mientras que el niño Jesús siga demostrando buen comportamiento, no está en nuestros planes, no tenemos intención. Recuerdo que vino corriendo la cara una mano a decir, no os metáis con mi invitado. Y le dice ella, tú deja de defenderles, que te van a quitar la casa. Y la casa, la verdad que es una buena casa. Y yo dije, mire, quitarle la casa no, pero me he acordado del doctor Cibago y aquí con un par de cortinas viven unas familias, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y dije, señora, que era una broma. Y me dice, sí, también era una broma lo de María Antonieta, y mira cómo terminó. Más allá de la broma, fijaos que 3 añitos, ¿eh? Fijaos que 3 años hemos pasado. ¿Qué 3 años? Yo creo que estos días es la primera vez que doy charlas sin tener juicios ni querellas. Claro, no lo habréis leído en las portadas de los periódicos, ni ha salido en los telediarios, ni lo habéis visto en ningún lado, pero esta semana Rivera retiró la querella porque era un disparate y un juez le dijo a la Universidad Complutense que la sentencia que habían hecho contra mí era ilegal y que por tanto el 100% de las querellas contra Podemos, el 100% le hemos ganado. Y aprovecho para decir que si hemos aguantado tanta presión ha sido gracias a vosotras y a vosotros y al cariño que habíamos construido en el pueblo presidente. Os decía que hay una cosa que creo que es muy importante, fijaos. En la tradición política europea ha habido 2 grandes corrientes. La corriente liberal, que es la corriente que construyó la burguesía como clase frente a la monarquía absoluta. Los burgueses fueran terratenientes, banqueros, toneleros, comerciantes de cualquier tipo, que tenían plata, tenían dinero y querían luchar contra una monarquía que no les dejaba ningún tipo de espacio para trabajar. ¿Y sabéis qué ocurre? Que esa burguesía, que eran pues los que escribían en Locke, Montesquieu, toda esta gente, lo que desarrollaron fue una teoría que lo que defendía era el individualismo, la propiedad privada, defendían la división de poderes para que no fuera el mismo juez, el mismo monarca. Un liberal esencial en España era Cánovas del Castillo. Claro, Cánovas del Castillo, fijaos, como un buen liberal, planteaba algo que me gusta recordar. Cánovas del Castillo decía que a los pobres los hace la naturaleza, pero a los ricos los hace Dios. Claro, por eso fijaos en la tradición liberal, que son los que empiezan a pensar la idea de patria. La patria es una patria de propietarios. Es una patria de propietarios. Y están creando la idea de patria que la representa el Parlamento cuando no votan las mujeres, cuando no votan los pobres, porque ellos entienden que ellos son la patria. Que ellos son la patria, ¿no? Y por tanto, fijaos, un tipo como Cánovas del Castillo, a finales del siglo XIX, o sea que no hace tanto, estaba en contra del sufragio universal. Frente a esa tradición liberal, y Cánovas del Castillo es el que se inventa que venimos de los visigodos. Y después se le coge la idea Bono. Bono es que es una aguililla. Entonces, Bono va y saca de los sótanos del Museo del Prado unos cuadros malísimos, malignos, ¿no? ¿Habéis visto qué idiomas, eh? Malignos. Y saca unos cuadros de los reyes visigodos. Entonces tú vas allí y dices, los reyes de España. Y dices, ¿dónde están aquí los Boabdil? ¿Dónde están los reyes árabes? Y está aquí un rey que estuvo
2 semanas gobernando en Toledo, de donde es diputada Gloria Lizo. O sea, está más de diputada Gloria Lizo que el chitatito ese, o sea que... Entonces no me fastidie usted, ¿no? Pero bueno, lo relevante, fijaos, es que frente a esa tradición liberal, ¿sabéis que se desarrolló desde la Revolución Francesa? La tradición democrática. Y la tradición democrática no apostaba por el individualismo, por la propiedad privada, por la división de poderes, sino que apostaba ¿por qué? Por la soberanía popular. Apostaba eso de Espartaco, que reúne a todos los esclavos y les dice: mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Y mirad a vuestro alrededor y dicen: todo lo hemos construido nosotros. Mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y miran otra vez a su alrededor y dicen: nada es nuestro. Entonces Espartaco, en la novela de Howard Phillips, y también en la película, no, en la película no lo dice en la novela, dice: pues entonces, si lo habéis hecho todo vosotros y nada es vuestro, en la revuelta no tenemos nada más que perder que las cadenas. La tradición democrática reclama, fijaos, la soberanía popular, la justicia y la igualdad. ¿Y qué ocurre? Que la tradición liberal y la tradición democrática siempre han estado peleadas, siempre. ¿Qué ha ocurrido? Que durante el siglo XX nos fuimos contaminando ambas tradiciones y el liberalismo fue asumiendo principios de la democracia, por ejemplo, el sufragio universal. O fueron asumiendo elementos, como os decía, de que los trabajadores tuvieran derechos, reducir la jornada laboral, que los niños no trabajaran, es decir, iban de alguna manera ampliándose la base social. Y también, fijaos, la tradición democrática fue asumiendo cosas del liberalismo, cosas que creo que son buenas, la división de poderes. A mí me parece genial que no sean los mismos que hacen las leyes ni los mismos que las ejecutan los que juzguen las leyes. Ojalá tuviéramos un poder judicial aún más independiente que el que tenemos. ¿Sabéis cuál es el problema? Y esto es lo que nos planteábamos Pablo y yo hace 3 años cuando empezamos a decir: hay que hacer algo. Nos dimos cuenta, fijaos, que estas sociedades nuestras de democracias liberales se estaban convirtiendo en liberalismo democrático. Es decir, se iban vaciando de democracia. ¿Y sabéis qué reflexión hicimos? Que es el corazón, os digo, del nacimiento de Podemos y lo que estamos discutiendo ahora en Vista Alegre 2. Nos dimos cuenta de que cada vez que hay una crisis económica, sea en 1890, en el 29, en el 73 o en la actual, cada vez que hay una crisis económica, los poderosos quieren mantener su tasa de ganancia. ¿Y cómo la mantienen? Sobre las espaldas de los sectores populares y de las clases medias. Y por eso, fijaos, en el 29, en el 73, en la actualidad, se juntaron, ya digo, en España, se dio esta ocasión de que clases medias y sectores populares encontraban razones de estar juntos. ¿Por qué? Porque los sectores poderosos, cada vez que hay una crisis económica, tiran por el desagüe la tradición democrática. Les sobra la tradición democrática y hacen, fijaos, 4 cosas que eran las que nosotros nos dimos cuenta que estaban pasando en nuestro país. La primera es decirnos que no hay alternativa y empezaron a bombardearnos que no hay alternativa. Y siempre había un premio Nobel, que sabéis que no se lo inventó Alfred Nobel, se lo inventaron ellos mismos para jalearse a sí mismos y decirnos: tú no tienes ni idea de economía, esto es así, y no protestes. Y fijaos, nos decían que no había alternativa. Margaret Thatcher, there is no alternative, no hay alternativa. Y los economistas y todo el mundo bombardeante, no hay nada que hacer. Si no funciona eso, ¿sabéis cuál es el siguiente paso? Se buscan un populista de derechas, es decir, se buscan una persona que le hable a las necesidades de la gente, a la cual le están quitando los derechos democráticos, que le están haciendo trabajar más y ganar menos, que le están quitando derechos laborales, que le están quitando derechos sociales, que le están aplicando un endurecimiento de las condiciones de vida. Entonces esa persona, que es uno de ellos, agita esas necesidades para que le votemos a ellos. Es lo que intentaron con Riverita. Claro, es lo que intentaron con Rivera. Es decir, buscar un tipo que agitase el dolor de los sectores generales para que le votáramos. Es Donald Trump. Es Donald Trump, pensando. Es un tipo que le habla a la clase blanca golpeada por los tratados de libre comercio, lo que hizo la tonta de la Hillary Clinton. ¿Quién podía competir con Donald Trump? Bernie Sanders. Bernie Sanders es el que podía, pero no quisieron porque era demasiado rojo para ellos. Entonces viene Donald Trump y, claro, le habla a los sectores golpeados y dice: pues voy a ganar las elecciones. Aquí no les funcionó con Rivera, porque Rivera da de sí lo que da de sí. Claro. Y fijaos que ha dicho una cosa Gloria que es muy cierto. Tuvimos una discusión interna muy fuerte en Podemos. Fuerte, ¿eh? Que tiene que ver con parte del discurso que estáis escuchando ahora. La lectura que hicieron unos compañeros de la Ejecutiva era: no hay que meterse con Ciudadanos. Porque como a la gente le gusta,
como está en ascenso, como las encuestas decían que iba como un cañón, decían, es que si nos metemos con Ciudadanos, a los nuestros no les gusta que nos metamos con Ciudadanos. Y yo decía, nos come el bocadillo. Si está diciendo lo mismo que nosotros sin pedir nada a cambio. No está en contra del sistema, está en contra de los excesos del sistema. Le va a hablar a mucha gente que lo que quiere es, fijaos, y esto es una de las cosas centrales que discutimos en Vistalegre. Hay mucha gente que estaba protestando no porque estuviera en desacuerdo con las condiciones sociales, sino con su suerte particular. Es decir, que no estaba en contra de las desigualdades, sino que esa persona en concreto le hubieran frenado la posibilidad de... ¿Os acordáis? Cuando Curro veraneaba en el Caribe, los anuncios de Halcón Viajes, que cualquiera podía irse al Caribe, a Venezuela. Yo no he estado nunca en Venezuela, pero... Si vivías aquí. ¿Yo? Según dicen. Sí, a eso se le llama vergüenza. Cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue. Fijaos, el planteamiento que decían era no nos metamos con Rivera. Yo decía, pero que es que no puede ser. Es que es un tipo que lo ha colocado ahí el IBEX 35. Que eso es lo que se han inventado, ¿recordáis? Josep Oliu, el presidente del Banco Sabadell, que dijo, necesitamos un Podemos de derechas. Y como yo hago siempre lo que me da la gana, recuerdo que di un mitin y dije, Rivera, tu propuesta económica, el mismo tipo de IVA para un Ferrari y para un pollo. Al día siguiente salió, claro, la noticia y por la noche llegué a Podemos y hacer lo que te da la gana y tal. Pero fijaos la discusión. Si no le hubiéramos plantado cara a Ciudadanos, Ciudadanos nos come el bocadillo. En cambio, fijaos cuál era la lectura, que es una lectura equivocada. No te metas con Rivera porque a los nuestros no les gusta. Y como tenemos que dorarle la píldora a todo el mundo, claro, yo decía, es que no podemos dorarle la píldora a todo el mundo. No puede ser. Y fijaos, nos encontrábamos con que había temas sobre los cuales no podíamos hablar. Y de repente decían, no hables de la memoria histórica. Y yo decía, pero si hay 114.000 españoles enterrados en fosas comunes y en zanjas por defender la democracia de nuestro país, ¿cómo vamos a olvidarles? Es una vergüenza, eso lo ha hecho el PSOE, lo ha hecho el PP, no podemos hacerlo nosotros. No es un marco ganador. Y a mí me llevaban los demonios. Llegamos a decir que no se podía hablar del aborto, cuando estaba Ruiz Gallardón intentando retrotraer 30 años la ley del aborto, porque como había gente que estaba en contra del aborto, tampoco hablas del aborto. Y yo decía, ¿de qué hablamos? Yo decía, claro, esto es como el carnet por puntos del coche. Claro, tú te sacas el carnet, te dan los 14 puntos y dices, no saco el coche que pierdo puntos. Ya, pues entonces no vas a ningún lado. Tienes los 14 puntos, pero no has ido a ningún lado. Pues vaya viaje, ¿no? Por tanto, fijaos, la discusión de los que faltan, que es real. Tenemos 5 millones de votos, necesitamos cuando menos 3 millones más. Pero esos 3 millones, y es una discusión central de Vistalegre 2, ¿cómo los conseguimos? Os decía que hay una discusión muy de fondo, ¿no? Que es que cuando la teoría liberal se quita, ¿no?, de la tradición democrática, primero intenta decirnos que no hay alternativa. Lo segundo es buscar un populista de derechas. Lo tercero es encontrar una gran coalición. Una gran coalición. Y lo último es el autoritarismo. Y recuerdo que nosotros decíamos, están echando a los jóvenes fuera de España. Están buscando trabajo fuera. Y por tanto, si los jóvenes, ese millón de jóvenes que han tenido que irse fuera, estuvieran en España, cada fin de semana habría un gamonal. Es que los jóvenes van a estar sin trabajo después de haber estudiado, de haber hecho los deberes, de haber hecho lo que le hemos dicho que tenían que hacer para tener un puesto de trabajo digno. Van a estar viendo en su casa cómo roban estos sinvergüenzas. Están viendo que se está diciendo, es que compras mal el IKEA, porque si comprases como yo en IKEA, te compras un armario y arriba hay un milloncito. Idiotas que no sabéis comprar. Claro, entonces la gente que escucha eso dice, pero esto es indignante. Y tendríamos cada fin de semana un gamonal, pero como los han echado fuera de España, y a los parados de larga duración diciéndoles, es culpa tuya. Es culpa tuya. Lo que ocurrió con la gente que perdía la casa, ¿recordáis? Que le decían, pues no haberte metido. Hoy que sabemos lo que defendía Rafa Mayoral, que algunos están insultando. Rafa Mayoral era el abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca, a la gente en la cual nadie confiaba. Ese es Rafa Mayoral. Fijaos qué importante lo que os decía de la empatía. En una sociedad que la gente decía, por no haberte metido en la casa. En cambio,
Y la gente que perdía la casa estaba abochornada porque decía, he fracasado a mí, he fracasado a mi familia, y la gente se deprimía, se suicidaba, amigas y amigos. Y de repente vino la plataforma de afectados por la hipoteca a decir, es que no te han quitado la casa, pero es que no has perdido la casa, es que te la han robado. Es que las cláusulas suelo son de ladrones. Es que el planteamiento de quién paga los costes es de ladrones. Igual que va a ocurrir cuando revisemos la luz eléctrica, cuando gobernemos. Vamos a ver que todas las eléctricas son una cueva de ladrones que nos llevan robando muchos años. Lo mismito. Fijaos esta mañana resulta que dan 20 años más de vida a Garoña, en Burgos. ¿Quién ha dicho que tiene 20 años más de vida cuando todo el mundo está diciendo que eso va a explotar, que vamos a tener un Chernobyl o un Fukushima? ¿Quién lo ha dicho? La Comisión de Seguridad Nacional. ¿Quién la integra? Gente elegida por el PSOE y por el PP. Si es que son ellos mismos. Y por tanto, ¿qué van a decir? Que dure. ¿Quién es el dueño de Garoña? Endesa e Iberdrola. Claro, y resulta ¿quién está ahí? Pues los exministros, González, Aznar y toda esta gente. Por tanto, cuando planteamos lo de las puertas giratorias, eso al final nos afecta a nuestra vida cotidiana. Pues claro que nos afecta a nuestra vida cotidiana. Y no queremos ser amables con esa gente. Yo quiero a Pablo diciendo en el Parlamento a Rajoy, quiero que comparezca aquí Isidro Fainé, aunque sea un banquero, aunque tenga mucho dinero, aunque sea el dueño de todos vosotros, quiero que comparezca en nombre del pueblo. Ese es Pablo Iglesias, ese es el que yo quiero que siga dirigiendo Podemos. Claro. Os decía, fijaos que en cada crisis la teoría liberal le sobra a la teoría democrática e intenta convencernos de que es culpa nuestra, de que no hagamos nada, de que no nos movamos siquiera. Y nosotros nos dimos cuenta de que podían naturalizar la situación. Es que cuando a la gente le dices, a mis alumnos, les digo que el mes de vacaciones, pagadas por supuesto, forma parte de un derecho laboral conseguido con muchas luchas, no lo entienden. Pero ¿cómo va a haber un mes de vacaciones pagado? Claro, gente que ya no sabe lo que es un convenio colectivo. Gente que ya no sabe qué es estabilidad laboral. Gente que mira los requisitos para tener una pensión y dice, no voy a llegar nunca. ¿Y cuál es el problema? Que quieren naturalizar eso. Y el 15M salió a protestar. Y ahí había, fijaos, algo que está en discusión en Podemos. Si a esa gente que protestaba había que representarla o reconducirla. Y eso es parte del corazón de Vistalegre 2. Algunos decíamos, hay que reconducirlo, hay que aprovechar la situación de necesidad creada para que las clases medias dialoguen con los sectores populares y los sectores populares dialoguen con las clases medias, porque somos más. Igual que en el 33 éramos más que Hitler, pero íbamos separados. Y entonces nos comieron el bocadillo y nos hicieron bastantes más barbaridades que comernos el bocadillo. Y por tanto, fijaos, yo decía, es que no quiero representarlos, porque si simplemente los representamos, nos va a ocurrir. La semana pasada estuve en Sevilla, con Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil. Ahora, para darte un golpe de Estado, no hace falta bombardear el Palacio de la Moneda, o prenderle fuego al Reichstag, como hicieron los nazis. No hace falta. Te pueden dar un golpe de Estado parlamentario, igual que no hace falta esa foto de los alemanes arrancando la frontera aduanera con Polonia. No hace falta, te fulminan a Grecia a través de los mercados financieros internacionales sin moverse de su silla. Es como los drones, esos de Estados Unidos que están sentados como si fuera un juego de ordenador y matan a una familia, sin moverse el tipo del escritorio. Le decía a Dilma Rousseff, hicisteis una cosa maravillosa tú y Lula, como presidentes de Brasil. Sacasteis a 32 millones de personas de la pobreza. Espectacular. Yo le decía, ¿dónde estaban esos 32 millones cuando te han dado el golpe de Estado? ¿Por qué no estaban en la calle? Y yo le decía, Dilma, te pasó lo que nos pasó en Europa. La izquierda sacó a los sectores proletarios de esa condición paupérrima. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el laborismo inglés, por ejemplo, puso en marcha el Estado social que permitió que esos sectores populares tan jodidos pudieran irse convirtiendo en clase media. ¿Y sabéis qué hicieron esos sectores 30 años después? Votaron otra vez a su verdugo. 30 años después votaron a Margaret Thatcher. Los mismos sectores. Igual que ahora hay gente humilde votando a Donald Trump. Pero ¿cómo te va a solventar la vida un millonario? ¿Eres tonto o qué? Si eres millonario sobre tus espaldas, ¿cómo te va a arreglar la vida?
un millonario. Y entonces, fijaos qué importante. Yo le decía, habéis hecho 32 millones de consumidores, pero no 32 millones de ciudadanos. Y por tanto, yo no quiero representar a cualquiera. Yo no quiero convencer a cualquiera. Quiero aprovechar la gente que tenga un poquito de conciencia, ayudarla a que le crezca esa conciencia y que venga a trabajar conjuntamente por una democracia más densa. Que ocurra eso que os digo de la Casa de la Mujer. Que sectores que pudieran irles bien digan, es que no me interesa una sociedad donde a mí me vaya bien y la mujer que trabaja en mi casa le vaya como el culo. No me interesa. Y eso, fijaos, tiene que ver con algo que he entendido hace poco y que no me lo han enseñado las lecturas ni de Platón ni de Aristóteles. Ha sido una conclusión, fijaos, creo que de madurez. Y me he dado cuenta de que lo que diferencia una persona conservadora de una persona progresista es que las personas conservadoras no confían en la gente, mientras que las personas progresistas confían en la gente. ¿Por qué? No sé, pero confías en la gente. Lo decía Gramsci en los años 30. Decía que al pesimismo de la inteligencia hay que oponerle el optimismo de la voluntad. Y de repente, fijaos, no sabes por qué, pero hay un relámpago en la noche que alumbra cosas. Y no sabes de dónde, pero emerge el 15M. Y no sabes de dónde, pero emerge Podemos. Porque confías en la gente. Y por tanto no puedes plantear, la gente es tonta, la gente es conservadora, la gente vota a sus verdugos. Ya, eso es un dato, lo sabemos. Pero esa misma gente, cuando recibe algún tipo de herramienta intelectual, da el salto. Y nuestro planteamiento era, hay que dar herramientas conceptuales. Fijaos, en la primera ejecutiva de Pablo, lo decía Molina, en los documentos de Rejón, de Pascual, de Tania Sánchez, el secretario general no puede elegir a su equipo. Dice, ¿pero estamos locos o qué? Pero ¿cómo el secretario general no va a poder elegir a su equipo? Entonces, ¿cómo va a gobernar? O sea, ¿con quién? Si no comparte las mismas líneas, es una cosa que es un disparate. Donde lo mires, igual que era un disparate, ¿recordáis? Que el secretario general podía ser secretario general con un programa o con el contrario. Y Pablo decía, no, si pierdo los documentos políticos, me voy a mi casa. Yo tengo una idea de por dónde tiene que ir Podemos. Y si no gana esa idea, la tendrá que dirigir Podemos el que gane los documentos políticos. Y mienten. Dicen, es que en Madrid perdió Ramón Espinar los documentos. Mentira. Espinar ganó el documento político. Los demás los perdió, pero el documento político lo perdió. Si hubiera perdido Ramón Espinar el documento político, no sería el secretario general de Madrid. Mienten constantemente. Mienten constantemente. Me da mucho dolor que compañeros míos mientan para intentar justificar su posición. Y Pablo dice con mucha sensatez, yo voy a ser secretario general si tengo mi equipo. Yo voy a ser, fijaos, os invito a que veáis la película de Fernando León de Aranoa, Política Manual de Instrucciones, que la veáis ahora aunque la hayáis visto. Vais a encontraros ahí a Íñigo diciendo, es que es una barbaridad que el secretario general no se vote al mismo tiempo que los documentos políticos, porque el secretario general tiene que tener sus propios documentos políticos. Y ahora se dice lo contrario. Y me dice Íñigo, volver a los orígenes. Íñigo, si volvemos a los orígenes, te estás contradiciendo. Y hay una cosa que también quiero deciros, porque estamos entre amigos y amigas y entre compañeros y compañeras. Tenemos que evitar utilizar a los medios de comunicación que nos querrían ver desaparecidos para debilitar a otros compañeros. No pensar que los medios de comunicación nos están ayudando porque tengan ningún tipo de interés en que tú, Íñigo o Tania o quien sea, tenga un espacio interesante, sino que lo único que quieren es dañar a Pablo Iglesias. Es lo único que quieren, dañar a Pablo Iglesias. Os digo una cosa, porque lo hemos vivido. Es que si Íñigo gana, en 2 meses, ¿qué vamos a escuchar de Íñigo? Bolivariano, que estuviste en Venezuela, cobrabas de Chávez, que si la beca por aquí, que si esto por allá, le machacarían. ¿No recordáis en diciembre que el gentleman de la izquierda era Alberto Garzón? Y que era la verdadera izquierda, y que nosotros éramos poco menos que una cuerda de advenedizos y de sinvergüenzas, porque Alberto Garzón era la verdadera izquierda. ¿Y hoy dónde está Alberto Garzón? Otra vez denostado. Porque ahora, como estamos trabajando conjuntamente, ya no tienen que decir qué majo es. Entonces os digo de corazón que seamos muy cuidadosos. Porque cuando nos adulan los medios que constantemente nos insultan,
no están buscando realmente otra cosa que debilitar y dividir a Podemos. Y eso es el gran error, dividir esta formación. Hemos llegado hasta aquí juntos y unidos. Y ese es el mensaje que está planteando Pablo. Unidad, unidad, unidad. Os decía, por tanto, fijaos que una idea central es que tenemos que estar en los lugares donde se produce esa empatía. Tenemos que estar en los lugares donde el diálogo entre sectores populares y clases medias se da para sumar esos 8 millones. Y eso no se da en los parlamentos. No se da en los parlamentos. Se da en las calles, se da en la casa de la mujer, se da aquí. Se da donde estudiamos, donde trabajamos, donde nos tomamos un vino. Se da en las peleas, se da en las luchas de Gamonal, se da en un desahucio, se da donde estamos realmente discutiendo. La gente, no nuestros representantes. Por tanto, fijaos, como bien planteaba Molina, quien quiera dividir calle y parlamento está mintiendo. Pero si fuimos nosotros los que tomamos la decisión de dejar el 15M e irnos a los parlamentos, ¿quién nos va a dar nosotros lecciones? Fuimos nosotros los que decidimos presentarnos a las instituciones. Es absolutamente evidente. Por tanto, quien dice eso, igual lo que está diciendo es que quiere estar solamente en los parlamentos. Dice una cosa el documento de Íñigo que me duele. Dice textualmente, era más duro en el anterior. Han corregido algunas cosas. Decía en el anterior, hay veces que hay que escoger entre los principios y las convicciones o ganar las elecciones. Decía textualmente. ¿Qué te crees? Que si convences a la gente no diciéndoles la verdad, luego te van a acompañar cuando tengamos realmente que hacer las peleas contra las eléctricas, contra la troika, contra los sectores financieros? Esa gente que no le ha dicho la verdad, ¿te va a acompañar? No. Por eso yo estoy muy cansado de hay que seducir, hay que seducir. Si seduces, lo más que te ganas es un polvo. Y para hacer política necesitas relaciones duraderas. Pues claro. Siempre con el, hay que seducir, hay que seducir. Y al final a cualquiera le doras la píldora a todo el mundo. Y al final, como yo decía el otro día, por dorar la píldora a todo el mundo vamos a terminar echándole nata a la paella. Para contentar a algún loco que le guste. A Íñigo tenemos que decirle, nene, deja ya la pelota de joder con ella, anda. Que se vaya al PSOE. No, Sí. no. Vamos a terminar y discutimos. Bien. Fijaos que toda esta diferencia de concepto, esta diferencia de... Os decía que en el documento actual de Rejón, Pascual y compañía, dicen textualmente... Cuidado con insistir en exceso en los problemas de los más desfavorecidos. Y dices, joder. Pero si la conclusión a la que llegó el 15M, la conclusión del éxito de Podemos es precisamente poner a dialogar a los sectores populares y las clases medias, ¿qué haces otra vez divorciándonos? ¿Qué haces? Como nos ha ocurrido en Madrid, que la Morada de Madrid daba cursos de fotografía con iPhone. ¿Pero nos hemos vuelto locos o qué? O sea, hay una manera de mirar donde nos estamos olvidando de qué. ¿Con qué lógica estamos pensando? Estamos enfrentando un mundo terrible, con los Trump, el auge de la extrema derecha hablando a la gente golpeada, y la gente golpeada pensando que estos ricos millonarios, porque Le Pen es otra millonaria, le van a solventar sus problemas, y nosotros que tenemos que estar consiguiendo esa magia que os decía que tuvimos en el 31 o durante la transición de juntar con objetivos comunes, otra vez nos vamos a separar. Es un gran error, fijaos, y para mí es uno de los elementos centrales que diferencia las dos candidaturas. En la candidatura nuestra hay jornaleros, profesores, militares, parados, trabajadoras espartanas de Coca-Cola. Hay gente de todo tipo. Y mucha gente de Castilla-La Mancha. Fijaos que es muy importante entender que esa pluralidad es una voluntad también de representar ese diálogo. No puede ser que sigamos insistiendo en el nacimiento de Podemos. Éramos 5 profesores de clase media, un profesor de clase media, y todos de Madrid. Vamos a seguir con esa lógica. ¿No sabéis lo que me alegré? Cuando Pablo tomó la decisión de nombrar a Echenique. Desde que Echenique es secretario de organización, todo va sobre ruedas. Eso lo dice él. Eso lo dice él. Sí, él se ríe mucho.
Siempre le cuento un chiste de Gila. Gila tiene un humor muy negro. Y hay un chiste de la transición donde hay un abuelito hablando con uno joven y el abuelito está en una silla de ruedas con la manta de cuadros y le dice el abuelito al joven: yo antes era de extrema izquierda, pero desde que estoy paralítico soy movilista. Y Echenique se ríe. Echenique se ríe mucho de él, tiene mucha coña. Fijaos que cuando se nombra Echenique se rompe con esa vinculación de Podemos con Madrid. Y fijaos que habéis escuchado a Íñigo decir: hay que recuperar el tándem. Y yo les digo que no, que cuando somos un grupo de amigos nos representamos a nosotros mismos, pero cuando tienes cargos políticos representas a 5 millones y por tanto la relación no puede ser de amiguitos, es otra cosa. Y no puedes decir el tándem, otra vez el 1 y el 2. El 1 y el 2 podía funcionar y el 3 cuando éramos muy poquitos, cuando estábamos naciendo, pero ahora que somos 5 millones, la lógica es otra. No puedes seguir reclamando 1 y 2, 1 y 2, 2 y 1, porque el partido es mucho más grande y tenemos que asumirlo y ser generosos y salir de esa vinculación. Mirad las listas. Hay listas que están llenas de amigos personales. No puede ser. Seguir insistiendo en mis amigos de la Universidad Complutense. No puede ser. Y soy de la Universidad Complutense, pero no puede ser. Estamos representando, ya digo, a mucha gente. Y hay que hacer más plural realmente la organización. Termino. Fijaos que plantea el documento de Rejón y compañía que esto se empezó a torcer después de diciembre. Y no es verdad. No es verdad. La primera discusión, el lunes estuvimos en Sevilla discutiendo los documentos políticos. Estuve con Bustinduy y Ausi de la candidatura de Rejón. Yo ahí recordaba que la primera gran discusión que tenemos, ¿sabéis dónde es? Es en Andalucía, donde plantearon ellos que igual había que en segunda vuelta darle el gobierno a Susana Díaz. Y yo decía: ¿pero estás loco? O sea, ¿cómo nos vamos a presentar a las elecciones luego municipales y autonómicas si nuestra primera decisión política es apoyar al PSOE más corrupto de España? ¿Y sabéis cuál era el argumento? El argumento era: es que necesitamos solvencia institucional. Y yo decía: joder, esto es lo del PC en la transición. El PSOE haciendo un discurso radical durante la transición y el PC moderado. Hay un chiste también de la transición que está Carrillo diciendo: y decimos sí a la bandera, y sí a la monarquía, y sí a las bases, y sí a la unidad de España. Y desde el público le grita a uno: macho, deja algo para Fraga. Y de repente, fijaos, como necesitábamos solvencia institucional, porque la gente nos veía como loquitos y perroflautas y demás, lo que necesitábamos era darle el gobierno a Susana Díaz. Yo decía: no, joder, yo voy al roscón de la Lomana. O recuerdo que fui a Espejo Público y estaba Pilar Cernuda, esa que decía que comíamos mal. Y me hizo una pregunta y dije: señora, antes de contestarle hay que decir que hoy me he duchado 2 veces. Una me parecía poco. Por tanto, fijaos qué barbaridad hubiera sido, en nombre de ganar espacio institucional, regalarle el gobierno a Susana Díaz. Y pasó una cosa fea que no la hemos contado. Se tomó esa decisión, que se le exigían 4 líneas rojas a Susana Díaz. No a las puertas giratorias dentro de su partido, que la Junta de Andalucía no negociara con los bancos que desahuciaban. Exigimos 4 cosas. Creo que era una Semana Santa, y Pablo se fue unos días de vacaciones porque estaba exhausto. ¿Sabéis qué ocurrió esa semana que no estaba Pablo Iglesias? Que salió el sector rejonista, que ya estaba ahí funcionando, a decir que esas 4 líneas rojas, que en realidad no eran líneas rojas. Es decir, se recuperó la idea de que podíamos dar el gobierno a Susana Díaz. Se montó una bronca en Andalucía, Teresa Rodríguez se enfadó, Pablo dijo: ¿qué ha pasado? No, es que nos hemos equivocado. No os habéis equivocado. Hay una lógica de fondo, que es pensar que vamos a cambiar este país solamente porque por nuestra cara bonita ocupemos las instituciones. No es real, no es real. Al final, fijaos, si no cambiamos realmente la manera de pensar de la gente, sustituiremos unas élites por otras. Y ahí no hay ninguna garantía. Estoy harto de ver a gente muy roja, muy revolucionaria, entrar en posiciones de gobierno y a los 3 meses olvidarse. Y lo habéis vivido vosotras y vosotros. Dan un carguillo y verás cómo es Juanillo. Claro.
no puede ser, fijaos, no puede ser que de repente nos ensimismemos en el Parlamento. El Parlamento es una herramienta, igual que Podemos es una herramienta. Lo importante es la transformación popular. Lo importante es que realmente seamos capaces de el esfuerzo colectivo convertirlo también en bienestar colectivo. Y de repente tú vas a llegar al Parlamento y ¿qué? Mira lo que está pasando en La Coruña, que de repente el Partido Socialista se vira y vota con el PP para cargarse al alcalde de La Coruña. ¿Sabéis quién va a salvar al alcalde de La Coruña? No las instituciones, sino el pueblo en la calle reclamando que siga siendo alcalde alguien de la marea. ¿Quién no quiere que estemos en la calle? ¿Quién quiere parlamentarizar los conflictos? ¿Quién no está entendiendo que la única manera de cambiar nuestro país es gente consciente en la calle, sumando mayorías por ese diálogo que os decía entre sectores populares conscientes y clases medias conscientes? Ahí es donde nos jugamos nuestra democracia. Aplaudid para que yo respire. Público al cual se le plantea una limitación es al secretario general, de manera que en las siguientes elecciones Pablo no se podía presentar. Se plantea que el secretario general no puede someter a los inscritos nada a consulta, y uno piensa, porque eso viene en el documento de Rejón, viene que las dos decisiones que os pedimos a vosotras y vosotros que tomaseis, porque no fuimos capaces en los órganos de llegar a conclusiones. La primera, las confluencias. Había discusión que decían, no queremos ir con Izquierda Unida. Y algunos decíamos, pero ¿cómo no vamos a ir con Izquierda Unida si ya no está Cayo Lara, está Alberto Garzón, si el planteamiento es prácticamente idéntico y no hay otra cosa que nos digan en la calle que unidad, unidad, unidad? Y hay gente que decía, no, porque son cuadros, tienen experiencia. Y yo pensaba, ¿qué te da miedo? ¿Te da miedo que te quiten el cargo? ¿Te da miedo? ¿Qué te da miedo realmente? Y hubo gente que decía que no teníamos que ir con Izquierda Unida. A ver cómo explicábamos en la calle a la gente, después del cambio de Cayo Lara por Alberto Garzón, cómo explicábamos que no íbamos juntos cuando compartíamos prácticamente, en cuanto a programa, el 90%. ¿Y sabéis qué hizo Pablo? Dijo, pues si no hay acuerdo, que sean los inscritos y las inscritas los que se mojen y tomen la decisión. Y tomasteis la decisión, queremos ir en confluencia. La decisión correcta, porque entendisteis mejor que nosotros que no puede seguir Rajoy con el 30% de los votos, teniendo mayoría absoluta en el Parlamento, cuando el otro 70% es gente progresista, que lo que hace es que no se pone de acuerdo. Le estamos regalando a la derecha que gobierna en este país de gratis por nuestros desencuentros. Segunda cuestión, cuando os decía al comienzo que cuando hay una crisis económica la gente protesta, los poderosos pretenden que la gente enfadada no cuestione el modelo. Y la mejor forma, como es, os decía que primero decir que no hay alternativa, después buscaron populistas de derechas y la tercera, ¿cuál es? Una gran coalición. Claro. Entonces buscaron la gran coalición y buscaban un acuerdo de el PSOE con Ciudadanos y que nosotros cargáramos con la culpa. Había un presidente de un banco también que decía, no hagáis nunca una gran coalición PSOE-PP. Huid de eso. Buscad que sea Podemos el que dé ese gobierno. ¿Por qué? Decía él. Porque es que, claro, si falla el gobierno del PSOE con el PP, luego los que vienen invariablemente a gobernar este país son los de Podemos. Y por tanto, fijaos, presiones fortísimas. ¿Recordáis? Presiones para que le diéramos con la abstención el gobierno a un gobierno de Pedro Sánchez con el programa de Ciudadanos. Y había gente, fijaos, presionando para que eso fuera así. Y a veces ocurrieron cosas feas. Porque Pablo se enfadó porque Felipe González estaba enredando para que Pedro Sánchez no pactara con nosotros. Y Felipe González estaba enredando, insultándonos a nosotros. Y fue cuando Pablo dijo en el Parlamento, oye, que el de la cal viva no nos dé lecciones de nada. Y salieron todos los medios en tromba. Parece que en este país no podemos hablar de la memoria. No podemos hablar de la memoria porque hay gente que se enfada. Pues vaya país que no puede recuperar su memoria. Y entonces, fijaos, hubo gente nuestra, que es lo que habéis visto por ahí de la operación Mate Pastor y demás, hubo gente que dijo, bueno, como Pablo está debilitado, porque le están atacando todos los medios, es la ocasión de hacernos fuerte en Madrid y quitar a Luis Alegre y colocar a Rita Maestre. Muy bonito entre compañeros, ese tipo de comportamiento. Como no había acuerdo, que dijo Pablo, que sean las escritas y los escritos los que tomen la decisión, y tomasteis la decisión vosotras y vosotros, y votasteis que no apoyáramos un gobierno de Rivera presidido por Sánchez. ¿Y qué dice Rejón? Que esas dos decisiones hay que revisarlas. Y no solamente hay que revisarlas,
Por tanto, si gana la lista de Rejón, se van a revisar esas dos decisiones. Sino que además él plantea, como yo no me presento directamente a la Secretaría General, sino que el Secretario General va a ser solamente Pablo, voy a hacer que Pablo no tenga ningún tipo de poder. Y por tanto, establezco en mis documentos que Pablo no pueda preguntar a las bases nada, porque no me gusta lo que suelen opinar las bases, porque es lo contrario de lo que yo opino. Y yo digo ahí, no me gusta, Íñigo, que hagas eso. No puede ser que tú plantees un secretario general muy debilitado y en cambio el secretario político, tú, reforzadísimo. Y hoy escuchaba en la radio a Íñigo decir, claro, pues le dicen, oiga, está usted metiéndose con el trabajo parlamentario de Podemos estos 3 años. Usted era el portavoz parlamentario. Y él, ya, pero es que yo no tenía poder. Y dices, ¿qué? Íñigo tenía la Secretaría Política, la Secretaría de Organización, la Secretaría de Finanzas, redes y prensa. Los 5 responsables están en la lista de Íñigo. Y encima dices que no tenías poder. ¿Más querías? ¿Te parecía poquito? Lo más terrible de todo esto es que las decisiones estas de discusión, si os dais cuenta, no son de política de largo alcance. No son estratégicas, son tácticas. Tácticas de alguien que ha llegado a la conclusión de que lo más importante es que toquemos poder. Y por eso, fijaos, no hay discusiones ideológicas. La discusión de si ir con el PSOE o ni con el PSOE es una discusión de tocar poder. De ir con Izquierda Unida o no, es una discusión de tocar poder, de cuál va a ser el resultado electoral. Todas las discusiones, todas, son tácticas, no son estratégicas. No se habla de política. ¿Y sabéis eso qué resultado tiene? ¿Que de qué gente se rodea Íñigo? De la gente que no quiere hablar de política. Por ejemplo, Montiel, que se permite el lujazo de comparar a Pablo Iglesias con Saddam Hussein y con Franco. ¡Qué caradura! ¡Qué caradura! En cualquier partido ese señor estaría expulsado de nuestras filas. Expulsado de nuestras filas. En Vistalegre discutimos todas estas cosas. En Vistalegre 2 tenemos que evaluar estos 3 años. En Vistalegre 2 tenemos que evaluar si los 5 millones de votos, si los 71 diputados, 67 nuestros, quitándolos de Compromís, si las confluencias que se han conseguido por vez primera en tantos años, si haber conseguido algo tan complicado como hablar de la plurinacionalidad en todos los lugares del Estado, si haber sido capaces de inquietar a los poderosos de este país porque no nos pueden comprar. Todo eso lo hemos hecho bajo la Secretaría General de Pablo Iglesias. Una persona que además ha dicho, quiero mantener todo lo bueno que hemos hecho y los errores, corregirlos. Y por eso, una persona que tuvimos enfrente en Vistalegre 1, que era Echenique, hoy está con Pablo. Y le hemos dicho, Echenique, redacta aquello que para ti es más importante, los círculos y la municipalización de la democracia. Que era el gran problema que hemos tenido desde Vistalegre 1. Que los círculos no han pintado nada. Nada. Y que los municipios no han pintado nada, que es donde tenemos que bajar la democracia. Bueno, pues Echenique ha sido el que ha hecho ese documento. Por tanto, fijaos, creo que ganar holgadamente este sábado, aunque los resultados salgan el domingo, tenemos que votar estos días, ganar holgadamente es la garantía de seguir manteniendo este sueño que está mirándonos, como decían las compañeras y compañeros, Europa. Porque no hay nada, nada en el mundo, nada, comparado con Podemos. No hay ninguna fuerza política con esta base popular, que en tan poco tiempo haya conseguido tantos diputados, que no le deba ni un duro, ni un euro a los bancos, que esté dispuesta a plantarle cara a los poderosos, a todos. Nos están esperando como agua de mayo. Y es patético que nadie, por acelerar sus plazos personales, haya generado esta situación de división. Y por eso os tengo que pedir que hagáis todos los esfuerzos estos días para que ganemos el domingo holgadamente, porque es la garantía de que este sueño, que es español, pero que también es europeo, y me atrevo a decir mundial, llegue a buen puerto. Hagámoslo para poder decir después, en esa aventura maravillosa, yo formé parte. Muchas gracias. A vosotros.
que sois muy grandes. Bueno, no sé si nos queda mucho tiempo para el debate, pero igual algo... Llega a ver. ¿Me dejas? Yo a las 10 me voy, ¿eh? Pero si me dais cama me quedo, ¿eh? Mi nombre es Manuel. Agradezco muchísimo la valentía, la convicción y las palabras especialmente de Juan Carlos, pero también me planteo mis dudas de si realmente en estas líneas tan divergentes luego tenemos que tener un pegamento muy fuerte para poder unir a todo el mundo, que es lo que deseamos todo el mundo después de este congreso, una vez acabado el congreso y demás. Bien, pero dicho esto, debo decir lo siguiente. Yo sé que las estrategias no se suelen dar a conocer a la gente, así en general, sino únicamente a aquellos que la pueden llevar a cabo. Es decir, es una información un poco privilegiada para quienes pueden llevar las estrategias a cabo. Ahora, cuando yo escucho palabras como que el horizonte del 2020, se me caen los palos del sombrajo, porque se me va toda el alma al suelo. No puedo entender que tras la finalización del Congreso, con un Podemos totalmente reconstruido, se va a reconstruir y va a tener una dirección clara y rotunda, no puedo entender que con el Parlamento y la calle seamos capaces de dibujar un horizonte tan plano, como si no tuviera pulsaciones de ningún tipo, y que tengamos que esperar hasta 2020 para echar a esta gentuza que nos gobierna. Solo es eso. Espero que realmente mis deseos sean de otra manera, diferente a lo que cuando escucho lo del 2020. Nada más, gracias. Gracias. Pero eso, tenemos varias y luego ya... ¿Lo pasáis allí? Buenas, yo soy Tomás, soy de Valdepeñas y me gustaría apuntar dos cosas en referencia a dos temas que también se han hablado aquí. La primera es que tenemos un compañero en Valdepeñas, no sé si os acordáis, el candidato por el Senado en Ciudad Real está imputado. Pues ese compañero le archivaron el caso, lo denunciaron por denunciar un caso de corrupción y por ser de Podemos, y le archivaron el caso al día siguiente de las elecciones. Y esta semana se ve con Eduardo Inda en los juzgados por mentir en la tele. Quería recordar eso. ¿De Valdepeñas? De Valdepeñas. Pero digo, la denuncia es en Valdepeñas. Sí. Y luego quería recordar otra cosa que yo, que soy de allí, para mí es importante, y para la gente de allí también es importante, que es que tenemos un problema en nuestra comarca, que el señor amigo iraní de Felipe González, que le hacía vídeos y demás, quiere abrir una mina en Campo de Montiel. Y claro, bueno, Podemos estar luchando en las Cortes de Castilla-La Mancha contra eso a muerte. Pero a mí hay una cosa que me molesta, y es que cuando entrevistan a Paje, que es el que está de alguna manera facilitando eso, no le preguntan por la mina en la tele. Y necesitamos, la gente que sale en la tele, que lo digan, porque la gente en Valdepeñas y en alrededores ha ocurrido una cosa que yo no había visto nunca, que es que en un pueblo de 3.000 personas como esto Renueva salgan 1.000 personas a la calle a una manifestación porque no quieren la mina. Y necesitamos que lo digáis en la tele, porque aunque Podemos haga un trabajo excelente en las Cortes, también hace falta que cuando le entrevisten a Paje le pregunten. Y solo era apuntar eso. Gracias. No. Hacemos así un poco y luego ya hacemos en general. Bueno, buenas noches. Soy Elena, soy enfermera y bueno, tenía dos preguntas, ¿vale? Comentarte, Juan Carlos, que yo he estado presente en el 15M. He vivido el 15M cuando yo estudiaba enfermería en Madrid
y jamás voy a olvidar lo que se vivió allí. Gente que no se conoce de nada, abrazándose, llorando por esa unidad que tú decías, por esas ilusiones de esa gente. Bueno, impresionante, no tengo palabras, ¿vale?, para describirlo. Desde aquel entonces yo he seguido vuestro camino y pase lo que pase, me da igual lo que pase en Vista Alegre, pase lo que pase, voy a seguir haciéndolo. La primera pregunta era para ti, Juan Carlos, que aunque Alberto no tenga, entre comillas, nada que ver, ¿vale?, es una unión de Unidos Podemos, unión Izquierda Unida y Podemos, me gustaría que me respondieses, si puedes, porque quería saber qué opinión tiene Alberto Garzón sobre esto que está pasando entre Pablo Iglesias e Íñigo. Y bueno, no tiene nada que ver, porque esta asamblea no tiene nada que ver con lo que te quiero comentar a ti, ¿vale? Bueno, estoy un poquito descontenta con el tema de las oposiciones, del CESGAN. Solo hay unas 1000. Bueno, te quiero comentar, hiciste unas declaraciones que vi en Castilla-La Mancha Televisión sobre tu disputa con Paje y tal. Estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy muy decepcionada y muy indignada con lo que está pasando aquí. Yo he intentado encontrarte y tal, pero nunca he podido estar contigo. Para comentarte una cosa, me parece indignante que haya gente que está pasando lo que está pasando en los servicios sanitarios de Castilla-La Mancha, lo que es el SESCAN, y el señor Paje, y bueno, no sé si habrá algún familiar aquí del consejero, no lo sé, pero me vais a perdonar la palabra, yo le llamo Mr. Potato, porque se parece mucho a Mr. Potato, el consejero, ¿no? Entonces, yo he ido a congresos y he estado a congresos y lo único que dicen que sí es que han contratado a un montón de personas. Yo veo mucho postureo, muchas fotos, y ahora, por ejemplo, en el Hospital General de Ciudad Real, las pruebas de resonancia magnética nuevas, pam. En definitiva, lo que está pasando en el SESCAN no se soluciona. Y quiero, de verdad, me gustaría saber tu opinión sobre eso, aunque no tenga nada que ver con lo que está ocurriendo hoy. Y que por favor lo pusieses en Toledo, porque de verdad es indignante que personas, tanto auxiliares, enfermeros, médicos, que estamos cuidando de personas las 24 horas del día, y que creo que es un derecho para todos, tanto la educación como la sanidad, y hablo personalmente de la sanidad, esté pasando todo esto en España y sobre todo en Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Bueno, empezamos, y si luego... Luego nos tenemos que ir. Sí. Entonces, ¿hay más palabras? Sí, pues las... Vale, pues las... Yo voy a ser muy rápido. Yo creo que me conocéis, soy Isabel del Círculo Podemos Alcázar de San Juan. Y se lo dije a Pablo y te lo digo a ti, Monedero, y a todos los que estáis aquí en la regional, y a todos los compañeros. Muchísimas gracias por el apoyo y el empuje que nos habéis dado los círculos. Lo estábamos necesitando. Y no olvidéis nunca que los círculos somos las personas del pueblo que trabajamos para el bien del pueblo. De hecho, estamos aquí esta vez y las veces anteriores, y yo creo que todos los demás, los que somos del círculo de corazón, es decir, gente del pueblo, pensamos seguir en todas las reuniones hasta que el cuerpo aguante, porque los círculos son el pueblo. Y el pueblo tiene la obligación moral de estar aquí. Hoy uno, mañana otro, pero siempre representados. Así que muchas gracias, y no nos olvidéis, porque si olvidáis el círculo, olvidáis al pueblo, y eso jamás se puede ni se debe hacer. Hola, me llamo Valentín. Mira, esta semana el CIS ha publicado que el líder, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no?, de Pablo Iglesias, líder pero valorado, es Pablo. ¿Qué te sugiere? ¿Eso es así? ¿No es así? ¿Qué te sugiere? Solamente responder la última. Es que el CIS cambió los métodos de valoración de líderes acumulando los negativos. De manera que tradicionalmente se hacían valoraciones positivas y se acumulaban en la valoración final.
ahora hace una especie de resta, de manera que evidentemente Pablo Iglesias no, un líder, no sé los datos porque no se publican, en los que, pero igual que el resto, se quitan los negativos por presencia pública, tienes más negativos que positivos. Por eso el de la gestora del PSOE, en la acumulación de positivos es mínima, pero seguramente que como nadie le conoce tampoco tiene negativos. Hombre, y luego hay otra cosa, yo me preocuparía si... Yo entiendo que en ese CIS también vota mucha gente que es del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos. Si Pablo fuera el líder más valorado por los votantes de los otros partidos, yo me preocuparía. Justamente me parece un indicador buenísimo de que lo contemplan como el verdadero adversario político, y por eso lo votan mal, ¿no? Entre muchas otras cosas. Antes de contestar, que voy a ir rápido, hay dos cosas que antes he olvidado y que no quiero dejar de decir. Por eso que estábamos hablando también de estar en la calle, en las instituciones y cómo debemos seguir así. Mañana mismo hay una manifestación en Guadalajara de los 5 del Buero. Quizá conocéis el caso de 5 profesores que por interrumpir en un pregón de unas fiestas les piden 4 años de cárcel. Esto es una verdadera exageración. El día 14, además, el martes que viene tienen el juicio y a mí me gustaría que puedan, por supuesto, creo que aquí también se han hecho actos de apoyo, pero a través de las redes, a través de las calles, os pido de verdad que les apoyemos, porque sinceramente me parece una auténtica barbaridad lo que está pasando con estos 5 maestros y no quería dejar de decirlo. La segunda cuestión, que era la última razón, que la he olvidado, la dije el otro día, casi la apunta Juan Carlos. La última razón por la que voy a apoyar esta lista, y quizá no otra, es porque en la otra no hay nadie de Podemos Castilla-La Mancha. Y cuando se habla de transversalidad y cuando se habla de que todos tenemos que estar representados, me pregunto por qué en la otra lista no hay nadie de Castilla-La Mancha y en la de Pablo sí. Perdonadme que defienda mi tierra, pero es que es así, ¿no? Lo de la mina, yo creo que por activa, por pasiva, iba a decir por gestora, como digo a veces, hemos dicho lo de la mina. De hecho, esta misma mañana he estado hablando con el vicepresidente y nuestra intención, además, es claramente no solo que se archiven los proyectos de minas, sino cambiar la legislación, igual que se ha hecho con el fracking, para que esa minería de tierras raras que pone en peligro, o puede poner en peligro, como todo indica, nuestra naturaleza y nuestra tierra en general, no se lleva a cabo. Pero vuelvo a lo de antes, no podemos dejar esto solo en manos de los políticos y de los representantes, y nuestra idea es que se pueda hacer, y lo hemos solicitado así, además un grupo de estudio en el que haya gente de la universidad, gente de la plataforma que lleva mucho tiempo trabajando por el que el tema de la mina se archive, y también tendremos que estar los grupos políticos, o sea que desde hoy nuestro compromiso es claro. Yo creo que estamos apretando al máximo, lo que pasa es que una cosa es lo que Paje pueda decir en público y otra es lo que acabará pasando. Yo estoy convencido que la mina no va a estar en Castilla-La Mancha, estoy convencidísimo y por eso trabajamos. Otra cosa es que nosotros decimos eso, a Paje le sacan los cortes que le sacan y a nosotros nos sacan los que nos sacan a nosotros. Yo ya tengo mucha experiencia de dar ruedas de prensa y que después de estar media hora hablando del tema que tú quieres, llega el periodista de turno y te pregunta por otra cosa y el corte que sale en televisión no dice nada de lo que tú quieres. Pero bueno, los medios no son, digamos, demasiado afines, ya lo hemos dicho antes, y eso es difícil. Lo que pasa en el SESCAM, a ver, la historia es muy larga, pasa con los interinos, pero aquí habría una historia muy larga de contar que la verdad es que a mí me escriben aproximadamente, creo que me han escrito unos 500 interinos, docentes sobre todo de educación y muchos también de sanidad, pero todos me escriben por separado, individualmente. Y yo no lo entiendo, cómo habiendo tantos interinos en Castilla-La Mancha, que es la comunidad autónoma en la que los profesores interinos están peor tratados de todo este país, no hay una plataforma de docentes que esté ahí machacando en la puerta de la Consejería de Educación. Y me escriben 500 personas para decirme a mí, José, tú tienes que defender nuestros derechos. Y yo vuelvo a lo que decía al principio de todo, eso no es emancipación política. Claro que nosotros estamos para defender, pero si finalmente representamos a la gente, conseguimos sus conquistas y la gente dice, qué bien, ya tengo mis derechos y no me ha costado nada.
Si en lugar de emancipar a la gente, si en lugar de politizar a la gente, acabamos, lo decía Juan Carlos muy bien, representando a la gente en lugar de conduciéndolos, creo que nos habremos equivocado, porque acabaremos haciendo lo mismo que hace el PSOE o que hace el PP, ¿vale? Y eso no significa, insisto, que no tengamos que hacerlo, pero me extraña que los propios profesionales no tomen más en sus manos la idea de que esa es su lucha, no la lucha, si lo entiendo perfectamente, llevo Es que hay que recordar que la gerencia van por partidos políticos. Por supuesto. Entonces, el gerente que está ahora es del PP, porque ha ganado las elecciones. Por supuesto, pero ahí es donde voy. Otra Entonces, cosa... ante un gerente que no nos hace ni caso, no podemos hacer nada. Claro, pero ahí es donde voy a la segunda parte. A veces se le pide a los partidos políticos, en este caso a nosotros, que somos oposición y que por lo tanto estamos en las Cortes, hacemos sobre todo tarea legislativa, que hagamos cosas que son del Ejecutivo, es decir, que no podemos hacer. Desafortunadamente, ahí llega una de las cosas que yo creo que estamos hablando todo el rato, el por qué no se puede perder la tensión entre calle e instituciones, porque las instituciones, cuando tienes el gobierno, es decir, cuando eres ejecutivo tienes una capacidad de maniobra brutal en todas las consejerías, pero cuando eres oposición y estás en las Cortes, solo puedes, con suerte, cambiar leyes, y eso con suerte, porque algunas leyes, por ejemplo, cuando presentamos la ley de memoria democrática aquí, el PSOE nos dijo que nanay, y si el PSOE no nos apoya, pues ya el PP no te cuento. ¿Sí? Entonces, algunas cosas que pasan en las consejerías, que pasan en las direcciones o que pasan en los gestores, son directamente decisiones ejecutivas, decisiones que toman y que nosotros, claro que podemos ir a las Cortes y quejarnos, pero como decía Gloria, ponemos un debate general, decimos que no sé qué, pasa sin pena ni gloria, hay una resolución, se mete en un cajón y se olvida. La única posibilidad de que eso no pase, lo digo en serio, y por eso he empezado con mi reflexión, es que haya una plataforma de docentes, y que haya una plataforma de sanitarios, y que haya una plataforma ciudadana que está diciendo... Tenemos los sindicatos y parece que no... Pero no es solo, los sindicatos también, claro que sí, pero en serio, no esperéis que los sindicatos, los políticos, es una lucha de todas y de todas, pero también es una lucha vuestra. Y la última cosa, que en el fondo es la misma, si yo he empezado mi charla hablando de emancipación, es que yo solo puedo entender Podemos, y ahí le digo a Isabel también, como decía ella, como un lugar no solo para hacer otra política en las instituciones, sino para hacer grandes procesos de politización. Grandes procesos de politización significa que gente que no estábamos en la política y que no hemos estado militando, al final dices, yo me meto en este fregado, me jodo la biografía y hago lo que haga falta porque creo que estamos en un momento histórico y nos está mirando demasiada gente. No cometamos el error de dejar la política otra vez a los otros, que nos resuelvan los problemas, porque pasado el tiempo, quizá como le ha pasado a Dilma, habremos sacado de la pobreza a mucha gente, pero esa gente luego no estará en la calle con nosotros cuando otra vez los poderosos vengan a darnos estoque. Lo que necesitamos es todo el rato un partido en movimiento y no reproducir la lógica de pedirle, y fijaros la expresión que he utilizado, de pedirle al caudillo, al cacique, me da igual como lo queráis, aunque sea de Podemos, resuélveme tú las cosas todo el tiempo. Para ese viaje, como se dice mucho aquí, no hacía falta alforjas, necesitamos que la gente esté haciendo política, y la política se hace en todos lados. Solamente plantearos que... Mirad, joder, lo que me han disparado a mí. Uf, yo siempre digo que a mí me pasaba como a Gila, que me fusilaron mal, ¿no? Pero anda que no han querido verme desaparecido. Dispararon también a Errejón, pero pensaron que con lo de Málaga y la Beca y tal ya estaba golpeado. Pero después, invariablemente, a Pablo. O sea, lo que ha soportado Pablo, y eso forma parte también de mi enfado. O sea, al secretario general hay que cuidarle entre todos, porque es el que recibe todos los golpes. Por tanto, lo que no puede ser es, como han hecho compañeros, que es, como Pablo está muy golpeado, vamos a poner a otro. ¿Por qué no te das cuenta que al siguiente que van a golpear es a ti? Que esa es la estrategia del poder. Y por tanto tú tienes que defender a tu secretario general, porque le atacan solamente, no porque le guste más otro, sino para debilitarlo. Y lo que hemos cometido en nuestra formación política, que es intolerable,
es que el número 2 se haya convertido en los medios como el principal debilitador del número 1. Es infumable. Eso no lo he visto en ningún lugar del mundo. Íñigo estudió y trabajó en Bolivia. Es que a alguien se le ocurre pensar que Álvaro García Linera va a hacerle la cama a Evo Morales, que va a permitir que los medios de comunicación estén constantemente jaleando a García Linera en contra de Evo Morales. No lo hubiera permitido, y aquí lo hemos permitido, y ese es mi enfado con Íñigo. Y por eso digo que ha sido ambicioso. ¿Qué necesidad tenías de correr? Si nadie dudaba que tú eres el número 2, nadie lo duda, y queremos que trabajes aquí. Si es muy importante que estés trabajando aquí, si la mayor magia de Podemos la hemos tenido cuando hemos estado ideas diferentes, y Pablo tenía a su vez la magia de escuchar a este sector, a este, y Pablo decía, por aquí, ponderaba y decía, por aquí o por aquí, y era cuando hemos sido brillantes. Claro que hace falta que esté Errejón y su corriente dentro de Podemos, claro que hace falta. Lo que no hace falta es que sea constantemente una amenaza para el número 1 y mucho menos un debilitamiento. Que de repente estás en el Parlamento y te dice Soraya Sáenz de Santa María, arréglense entre ustedes. Cuando estás haciendo una oposición por las políticas del PP, que te debiliten porque el número 2 está permitiendo un ensalzamiento de su figura en detrimento del número 1. Eso es infumable. Y por tanto, claro, el CIS, aparte de las trampas estas que plantea, que claro, al final si nadie te conoce, tienes una valoración del carajo. ¿O quién sabe quién es Fernández? ¿Por quién sabe quién es ese tipo? El anterior fue Rivera, O sea que, claro, bueno, para Rivera más o menos le hicieron la campaña para conocerlo, pero a Javier Fernández es de la gestora, ¿quién lo conoce? La alegría de la huerta. Ya te digo. En fin, hay un elemento de fondo que creo que es muy relevante, que es lo de los círculos, os lo he planteado, que el hecho de estar ahí Echenique, el hecho de que va a haber representación directa de los círculos si ganamos. Es decir, que va a ser, yo lo pienso como una suerte de defensoría de los círculos. O sea, que haya gente con la cual tú puedes marcar un teléfono, es decir, soy de este círculo y no me hace ni puñetero caso. Que tengas esa... Y creo que hay que hacer el esfuerzo. Los círculos molestan siempre en cualquier partido, incluso en uno democrático como el nuestro. No son una mosca cojonera, claro, pero es que es la única garantía de que no nos convirtamos en un partido tradicional. Yo creo que después de Vistalegre vamos a encontrarnos. Somos otra generación, que ya no estamos educados en la teología política donde el que piensa diferente que tú es un hereje y hay que mandarlo a la hoguera. Fijaos la bronca entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. Y luego, ¿qué ocurre? Terminan las primarias y otra vez a trabajar todos juntos. Tenemos que restañar heridas. Yo estoy pensando que necesitamos algo así como un proceso de justicia transicional, que sabéis que se basa en verdad, justicia y reparación. Yo creo que necesitamos aclarar lo que ha pasado. Hay que sincerar. Creo que la organización tiene que saber cosas que nos hemos explicado por no liarla, y creo que fue un error. Nadie supo por qué se cesó a Sergio Pascual. Nadie lo sabe. Y no se contó, fue un error. Había que haberlo explicado. Se le cesó por desleal, por hacer un partido dentro del partido y por dirigir las dimisiones en Madrid para quitar a Luis Alegre y colocar a Rita Maestre. Y toda la gente que estaba en esa operación había que haberla echado del partido. No solamente destituirles, sino echarles del partido. ¿Qué se planteó? Se planteó, joder, es un escándalo, estamos entre dos procesos electorales, va a ser un jaleo del carajo. ¿Qué consigues? Pues si lo dices a ver popular, va a haber una vez amarillo que 100 colorado. Bueno, pues se dejó y al final la bronca que tenemos en Vistalegre 2 tiene mucho que ver con haber parado determinadas cuestiones en determinado momento. Claro. ¿Qué ocurre? Ocurre, fijaos, que en un proceso congresual está la ventana de oportunidad interna abierta y la gente la ve y quiere ocuparla. Es que no os acordáis las broncas que tuvimos para nombrar las secretarías generales en los pueblos más pequeñitos, que se peleó todo el mundo. Es que también era una condición humana. Y por tanto se abre una posibilidad de poder y la gente que es ambiciosa pues se pelea. A mí me hubiera gustado que hubiéramos sido más elegantes, pero no lo hemos sido. Pero tenemos que hacer la lectura de que no hemos sido elegantes en la pelea interna. ¿Qué va a ocurrir? Estoy convencido. Pues como cuando un grupo de amigos se van a vivir juntos en una casa, cuando tienen que repartirse la habitación más buena, la más grande, la que tiene mejores vistas o no sé qué, pues se pelean. Pero cuando ya se han repartido las habitaciones, pues se termina y empieza la convivencia.
Y al final, pues te encuentras en el pasillo y... Anda, tonta, bueno, anda, toma una cerveza. Y la gente se hace amiguitos otra vez. Entonces, tendremos ahí, es verdad, un par de meses donde tendremos que sincerar qué ha pasado. Donde tendremos que pedirnos disculpas cuando nos hayamos equivocado. Cuando no, no, ¿eh? Pero cuando nos hayamos equivocado en los ataques, tendremos que pedir disculpas. Pero creo que hace falta un proceso de verdad. Porque creo que esta formación política va a ser diferente si también somos un poquito más transparentes que los demás. Estoy convencido de que el lunes siguiente, los que son diputados, senadores, concejales, cargos autonómicos, todos van a empezar con su trabajo. Y ya no van a estar entretenidos en la interna, porque ya no hay interna. Ya no hay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Como Corcuera o como Leguina ir a 13TV a hacer el payaso?